En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Hablando de Rusia, Ucrania y todo lo que estamos viviendo, hay un producto que está teniendo una cotización casi sin precedentes, Alfredo. Este es nuestro siguiente tema. Estamos hablando del trigo, simplemente para compartir brevemente a la audiencia. Bueno, el precio del trigo se disparó en las bolsas de los Estados Unidos, en los precios de referencia a nivel mundial. Prácticamente el precio del trigo empezó el año con $282 la tonelada. El día de ayer cerró a $475 la tonelada. En un solo día tuvo una variación del 7%. En lo que va del año lleva ya un incremento del 68%, o sea, es brutal el aumento que ha tenido. Y esto, bueno, mucha gente se pregunta por qué y cómo va a seguir. Sí, esa era mi siguiente pregunta, ¿por qué? Bueno, quizá ahí para explicar un poco la producción mundial, un poco del lado de la oferta, acá es muy importante saber que en el mundo, o lo que se estima para este año, y que en general corresponde a números similares de los años anteriores, aproximadamente 776 millones de toneladas es lo que es la producción mundial de trigo. A diferencia quizás con el maíz, que es el grano que tiene una mayor producción en el mundo, 1.123 millones. La soja tiene aproximadamente 366 millones y el arroz 510 millones. O sea, se encuentra en segundo lugar después del maíz. ¿Cuáles son los países productores más importantes? Acá en la región o en el continente le tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos es un productor muy importante, produce o se estima que este año podría producir 44 millones de toneladas, y después vamos a hablar un poco de ese tema. Sí. Argentina, aquí al sur, porque el trigo requiere de por sí un clima más templado. Argentina es un gran productor con 20,5 millones de toneladas. Según el USDA, según la Bolsa de Comercio de Rosario, tuvo una producción récord y probablemente supere las 22 millones de toneladas. Y después, bueno, si vamos al norte, el hemisferio norte, hacia el otro lado, hacia Asia, China produce prácticamente 136 millones de toneladas, India 109 millones de toneladas, y acá Rusia y Ucrania. Rusia produce cerca de 75 millones de toneladas y Ucrania 33. Si juntamos los dos, ellos tienen el 12% de la producción mundial. Eso, o sea, en este momento, a partir de por las sanciones, o sea, hay todo un problema entre exportar también. De hecho, el gobierno ruso también prohibió ahora que se exporten fertilizantes y productos. El Mar Negro, que es prácticamente el espacio comercial más importante que tiene Rusia hacia Europa y hacia, podemos decir también hacia América, hoy se encuentra cerrado por todo el conflicto bélico. O sea, los barcos no es que tienen prohibido navegar, pero no creo que nadie se anime hoy a navegar por ahí. Y ahora tenemos 12% de producción menos. Por un lado, pero China, Rusia y Ucrania también consumen ellos el trigo. Pero acá lo importante es cuando hablamos de la exportación, prácticamente en el mundo se exportan 206 millones de toneladas. Y si juntamos entre Rusia y Ucrania juntos, aproximadamente ellos exportan unos 70 millones de toneladas. Y eso sí representa ya el 30% de las exportaciones. O sea, para todos aquellos países que no producen trigo y que necesitan importar para abastecer para todos estos productos, ya sea el consumo humano, como panes, pastas, etcétera, etcétera, o afrecho para los animales, porque el trigo también tiene un componente energético importante, tiene también proteínas. Todos ellos necesitan, y en ese sentido, digamos, Rusia y Ucrania son grandes exportadores, tanto a China, por un lado, como también a toda la Unión Europea. De hecho, se hablaba ya, en Europa están hablando de algunas pizzerías, incluso famosas, de tener que hacer movimientos de cobertura porque tienen miedo que les falte la harina. Y de hecho yo creo, Alfredo, con la cotización que está teniendo el trigo ya se está viendo eso. Por eso está llegando a picos que antes no se registraban. Y como va a haber esa ausencia en las exportaciones, Brasil, por ejemplo, aproximadamente consume unos 13 millones de toneladas, de los cuales produce 6, o sea, en general tiene que importar entre 6 y 7, y ahí es donde Argentina entra. Brasil está mirando también a Argentina porque
toda esta disparada en los precios, obviamente que afecta el margen que tienen los molinos, el margen que tienen las industrias que elaboran pan, pasta, galletas, etcétera. ¿Y Argentina dónde exporta? Argentina, bueno, cuando entramos en Argentina, recordemos, Argentina produce 22, o va a producir, o se espera que, porque ahora se está cerrando todas las últimas cuentas de la producción. De esos 22 millones de toneladas, se espera que Argentina exporte en esta temporada unos 15 millones. Su gran país comprador es Brasil. Brasil casi compra la mitad. Y ahí hablamos, como te decía, entre 6 millones de toneladas. El resto de Brasil le compra también a Paraguay. Vamos a ver si llegamos con el tiempo, pero tenemos 2 por ahí minutos. Vamos. ¿Y qué pasa ahí, Prince? Y audiencia. Bueno, básicamente, como todos estos precios están aumentando, hay una cierta... bueno, obviamente los precios suben y uno quiere asegurar a través de los contratos futuros y comprar ahora antes de que sigan subiendo. Pero claro, como todo el mundo hace eso también ejerce presión para que los precios sigan subiendo. Y bueno, y ahí si vamos a nuestro país, Paraguay no tuvo una producción, todavía no hay datos cerrados de esa producción del año pasado. Recordar que Paraguay prácticamente siembra en mayo, el trigo es un cultivo de invierno en Paraguay y generalmente la cosecha suele ser en octubre aproximadamente. El que siembra tarde, obviamente recordar que como la soja es el principal cultivo en el país, prácticamente para la soja tempranera eso es un obstáculo. Entonces si vamos a la producción del país, decimos el año pasado, si recordamos, hubo un retraso en la siembra de la soja, por lo tanto también eso generó el retraso en los demás productos. Los más productores, pero también ese cambio también en las temporadas le afectó mucho las heladas en momentos que no eran oportunas, etcétera. Por lo tanto se estima que la producción está entre 700.000 toneladas y 1 millón. De hecho, si nosotros... ¿Y ese es el promedio? ¿Cuál es el promedio? El promedio es superior a 1 millón. Paraguay consume entre 600 a 650.000 toneladas. ¿Y el resto? El resto lo exporta. Por ejemplo, si vamos y vemos años anteriores, en el 2015, por ejemplo, fue un récord de exportación y también de producción, donde la producción superó 1.500.000 toneladas y la exportación fue de 870.000 toneladas. 700 quedaron aquí. Sí. Y en cambio el año pasado se exportó en el 2021 337.000 toneladas. Pero nosotros tenemos que analizar desde octubre, porque en octubre empieza lo que sería la zafra del trigo, las exportaciones de la zafra. Porque a partir, como te decía, de septiembre, octubre se empiezan las cosechas y prácticamente ahí se empieza a exportar lo que corresponde a la zafra de ese tiempo. Y si comparamos, digamos, estos periodos, nosotros tenemos que se exportó entre octubre del 21 y enero del 22 unas 90.000 toneladas. Pero el año pasado, en la misma época, se exportó 132.000 toneladas. O sea, que hay una caída del 31%. 42.000 toneladas. Menos. Por lo tanto, ahí estamos siguiendo un poco el hilo para ver cuánto va a ser ese cierre de producción y ver también ahí proyecciones de exportación para este año. Y ver también si eso se termina reflejando en productos básicos de la canasta. Totalmente. No, panificados. De hecho, si vemos la harina de trigo, subió 15%. En el último informe de inflación del Banco Central, correcto. Pero bueno, esta suba, este aumento importante de precios, creo que es tanto una opción para el productor del norte. Recordar que en Estados Unidos prácticamente el productor va a poder elegir, o sea, siempre elige prácticamente de maíz, soja, pero ahora probablemente el trigo también sea un factor importante debido a los precios que se están dando, y creo que también puede ser una gran oportunidad para los productores aquí del país debido a probablemente los precios. Y si el conflicto sigue y sigue esta escasez relativa y sigue la ausencia de Ucrania y Rusia en el mercado internacional, probablemente los precios sigan manteniéndose así. Vamos a ver también cómo se desarrolla eso en las próximas semanas. 2 minutitos pasaron de las 13 del mediodía. Yo quiero anunciarle a la gente que en el próximo bloque vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sumamente apasionante.
Y quiero decir que ustedes dos están en desventaja. Hoy estamos 3 mujeres No, versus 2 pero nosotros hombres. estamos acá para felicitarle a Claro. ustedes. Esa es la pregunta que me surge y que voy a plantearlo a la vuelta del corte, porque recordemos que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así mismo. Y ya estamos, y le digo a la audiencia que ya estamos en mesa con Dominica Zavala, gerente general de la consultora MF Economía e Inversiones, Valeria Lescano, ella es analista, una súper economista, así que vamos a exprimirla a las dos a la vuelta del corte. ¿Te parece, Alfredo? Por Mateus, supuesto. vamos Claro. al corte. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.